¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. ¿Se han preguntado qué es ser mujer? Quizá lo asocien con vestidos, muñecas, maquillaje, ternura, maternidad y otras tareas de cuidado. Mi nombre es Ailín Tello y hoy analizaremos estos estereotipos. Según el género, se aprende a pensar, sentir y a comportarse como mujeres y hombres en un sistema de normas, creencias y valores que cada cultura dicta para cada sexo. Organiza nuestra manera de interactuar con otras personas y crea estructuras jerárquicas entre hombres y mujeres. Las ideas de feminidad y masculinidad se han estructurado de manera contrastada, excluyente y contrarias entre sí, es decir, que para ser hombre tienes que ser lo más diferente a una mujer y viceversa. Tratar de cumplir con lo que exigen estas feminidades causa buena parte del malestar femenino, pues para moldarse a ellos, cada una debe de cortar algo de sí misma, desencadenando trastornos del estado de ánimo, del comportamiento alimentario, altos niveles de estrés, autodescuido y deterioro de la salud física y emocional en general, incluso la muerte. Recuerda que tienes la posibilidad de preguntarte cómo ha sido para ti ser mujer, qué implica ser femenina y, muy importante, cómo me quiero vincular con las otras personas. Busca ayuda de los profesionales. DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz. CONADIC. Gobierno de México. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Facebook Live. El día de hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Sensibilización sobre la sobredosis y los valores de la reducción de riesgos y daños. Esta conmemoración es el día 31 de agosto y es la conmemoración más grande del mundo para recordar sin estigma a las personas que han muerto por sobredosis y reconocer este dolor de las familias y de las personas que quedan atrás. También lo que busca es estimular la discusión sobre la prevención de sobredosis y las políticas de drogas. Nos habla sobre proporcionar información básica sobre la gama de los diferentes servicios de apoyo disponible, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy con nuestras expertas. También nos habla de prevenir y reducir los daños relacionados con las sustancias psicoactivas mediante el apoyo a políticas y prácticas basadas en evidencia científica. También es importante que este día nos recuerda a que tenemos que informar a todas las personas sobre los diferentes riesgos de la sobredosis, ¿no? La sobredosis, pues, es un uso superior al usual, y hay muchísimos riesgos alrededor. No solo existe riesgo por consumir una sola sustancia, sino también por la mezcla de sustancias. Puede haber probabilidad de sufrir alguna sobredosis por usar sustancias sola o solo. También existen sobredosis por sustancias legales como el alcohol. También existe muchas sobredosis por el uso de sustancias o de medicamentos recetados, ¿no? También las personas pueden sufrir sobredosis por estos medicamentos. Entonces, este día es muy importante para poder poner sobre la mesa cómo podemos prevenir la sobredosis, y les quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, que estoy muy emocionada porque nos hayan aceptado la invitación. Primero a la maestra Lilia Isabel Pacheco Bufanda, quien es coordinadora general de Prevencasa en Tijuana. A la doctora Angélica Ospina Escobar, quien es catedrática CONACYT, asignada al programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica de la región centro. A la licenciada María de Lourdes Angulo Corral, quien es directora de Integración Social Verter en Mexicali. Entonces, sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a que nos puedan hablar. En primer lugar, vamos a hablar sobre el registro de las muertes por sobredosis, ¿no? En este caso nos va a hablar la doctora Angélica. Adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a CONADIC por la invitación y valoro mucho como que se abra este espacio para hablar de sobredosis desde el gobierno nacional, ¿no? Me parece que es una buena señal. Entonces, en mi calidad de investigadora y de profesora del CIDE, entonces les voy a contar un poco el problema que tenemos de registro de eventos fatales y no fatales de sobredosis, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos es que aunque ha habido en Estados Unidos como mucha información, digamos, en torno a lo que se ha llamado la crisis de los opiáceos, esa misma como alarma no se ha despertado en este lado de la frontera, ¿no? Y una de las razones por las cuales hablamos poco, digamos, de qué está pasando con los opiáceos en este lado de la frontera, pues es por la falta de datos, ¿no? Entonces, en este momento no tenemos un registro preciso y en tiempo sobre los eventos fatales y no fatales de sobredosis, y esto limita, por un lado, la respuesta en salud pública, ¿no? Pero además, da una señal, digamos, de la poca importancia que tienen las personas usuarias y sus familias en el contexto de la política pública. Y por eso, digamos, es fundamental mejorar el registro. Solo para poner un ejemplo, entonces les voy a presentar esta gráfica de los registros de mortalidad, los levanta el INEGI, ¿no? Y tenemos registros de muertes asociadas al uso de opioides y opiáceos desde 1998. Desde ese momento hasta el 2018 se registran 208 muertes en 21 años en todo el territorio nacional, es decir, en promedio como 10 muertes por año. Si nos vamos solamente al caso de Baja California, que es donde están mis colegas de Berter y Prevencasa, a quien saludo y celebro pues, que estén aquí, solamente para Baja California se registran 58 muertes en estos 21 años, es decir, en promedio 2.8 muertes, ¿no? Que sabemos por la experiencia de trabajo de las organizaciones que pues no refleja la realidad, ¿no? Que hay muchos más eventos fatales de sobredosis. Y si vemos esta gráfica que les estoy proyectando, estos picos, digamos, año con año, lo que muestran es mala calidad de los datos, ¿no? A pesar de esta mala calidad, digamos, sí podemos observar una tendencia creciente, ¿no? A partir del 2014 en la muerte específica por uso de opioides opiáceos, ¿no? Desde el CIDE estamos haciendo el mismo ejercicio con estimulantes. Bueno, pero entonces, insisto, el tema de el problema, ¿por qué no tenemos un registro preciso y en tiempo de muertes por sobredosis? Pues en primer lugar, porque se requiere que un médico levante el certificado de defunción, ¿no? Y la mayoría de personas con uso problemático de opiáceos que enfrentan sobredosis, pues son personas que viven, digamos, estos eventos en calle, ¿no? Y entonces no hay médicos, digamos, disponibles para levantar este registro, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema de la saturación de los EMEFOS, ¿no? Que es una realidad por cuestiones de violencia que se enfrenta, bueno, voy a hablar particularmente de Baja California porque estamos aquí, vamos a hablar como de ese contexto, pero también, digamos, esa saturación en el contexto de la pandemia por COVID ha sido peor, ¿no? Entonces esperamos que ese registro sea aún más limitado. Y entonces, y el otro tema, digamos, es que para el INEGI, para poder ratificar la causa de muerte, pues se toma un año, ¿no? Entonces tenemos un registro desfasado en el tiempo, insisto, que no ayuda a tomar decisiones de política pública que permitan hacer una acción para prevenir estas muertes, ¿no? Bueno, y entonces en ese sentido, ¿qué proponemos desde el CIDE, no? Proponemos crear observatorios locales de muerte de sobredosis, ¿no? De eventos fatales y no fatales, porque también conviene ver cuántas personas están no muriendo por ello, ¿no? Y a raíz de qué, ¿no? Entonces, estos observatorios locales promoverían, digamos, el registro comunitario de estos eventos y permitirían conocer mejor en dónde, en qué parte de la ciudad, por ejemplo, están sucediendo las muertes y debido a qué, ¿no? El certificado de defunción nos dice poco, ¿no? Solo nos dice que la persona murió. Pero si pudiéramos hacer este observatorio comunitario, entonces tendríamos las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, las sustancias asociadas. Entonces, por ejemplo, sabemos que en Ciudad Juárez hay poca presencia de fentanilo y que el mayor número de eventos de sobredosis ahora en 2019, por un ejercicio que hicimos con ellos, se debe al uso combinado de alcohol y benzodiazepinas con opiáceos, ¿no? Entonces, eso nos permite dirigir mensajes muy particulares a las personas usuarias, digamos, de qué está sucediendo y cómo prevenirlas.
¿no? Entonces, emprender acciones específicas con la comunidad afectada. Esto quiere decir con las personas usuarias, pero también con las organizaciones civiles que están a la vanguardia, digamos, que están liderando, digamos, los procesos de promoción de la salud en sentido amplio con estas poblaciones, ¿no? Entonces, finalmente, quisiera cerrar con esto. Es un mensaje que a trabajar conjuntamente academia, sociedad civil y gobierno para mejorar el registro. Insisto, tener registro de los eventos fatales y no fatales por sobredosis fortalece la política pública, y esa política pública debería ser local, ¿no? Situada en las particularidades, digamos, de cada contexto. Muchas gracias por la oportunidad y por estar aquí compartiendo con Lourdes y Lilia. Muchas gracias a ti, Angélica. Y pues sí, justo es muy importante este llamado, ¿no? A juntarnos y poder dar seguimiento al tema, ¿no? Justo es el objetivo también de este conversatorio, poder hablar de lo que de qué es lo que está alrededor de las sobredosis, ¿no? Y justo, las familias son súper importantes. Ahora vamos a hablar con Lourdes Angulo, directora de Integración Social Verter, porque a mí me gustaría que nos contaras cómo es el trabajo que realizan para salvar vidas, ¿no? Con naloxona en específico, y cómo se realiza este trabajo comunitario, que es muy importante, la reducción de daños desde la educación entre pares, ¿no? Entonces, bienvenida, Lulu, y felicidades por este trabajo, como decía Angélica, ¿no? Vanguardista y pues de talla internacional. Adelante. Ahí tienes el mute. Perdón. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a CONADIC por generar estos espacios de reflexión ante un tema tan importante, ¿no? Y un gusto compartir con estas grandes mujeres, con ustedes. Y bueno, pues bueno, me gustaría hablar sobre la respuesta comunitaria para la prevención y atención de la sobredosis, lo que estamos haciendo desde la organización que represento, Integración Social Verter. ¿Sí están viendo mi diapositiva? Sí, perfecto. Verter somos una organización que estamos en Mexicali, Baja California. Tenemos un programa de reducción de daños y lo atendemos a través de un espacio, un centro comunitario de atención. Básicamente nuestros servicios van muy orientados en ese espacio, además de otras actividades que realizamos con la comunidad, ¿no? Y en otros espacios. Pues referente a tu pregunta, ¿cómo realizamos este trabajo o estas actividades, estas intervenciones de prevención de sobredosis y atención a la sobredosis? Pues lo hacemos a través de esta respuesta comunitaria, realizando distribución comunitaria de naloxona, capacitando, también realizando una capacitación comunitaria. Esta capacitación que puede ser entre pares. Cuando hablamos que una capacitación entre pares no necesariamente son personas con experiencia de vida que están dentro del staff o dentro de las organizaciones, ¿no? Realizando actividades. Es además entre la población que está en sus espacios de consumo. A ellas y a ellos les capacitamos para que puedan atender, ¿no? Esta sobredosis y bueno, y al staff, para los que están las personas pares, que están también dentro de la organización colaborando. El staff, pues parte del equipo de la organización, estamos capacitados para atender, para prevenir y atender una sobredosis. Profesionales de la salud, porque dentro de las organizaciones contamos con profesionales de la salud, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, bueno, en algunos casos médicos, enfermeras. Entonces también es muy probable que estos profesionales de la salud puedan saber cómo atender una sobredosis, pero también hay que conocer y saber estos espacios comunitarios, ¿no? Cómo atender en una situación, por ejemplo, en sus espacios de consumo, en un sitio de consumo, en la calle,
un picadero, en un yongo, ¿no? Es importante poder trabajar, conocer estos códigos de la comunidad, de qué se debe hacer cuando se está sufriendo una sobredosis, ¿no? Respetar también estas prácticas que tienen, tratar de cambiarlas, estas prácticas que no son tan recomendadas por estas recomendadas, ¿no? La aplicación de naloxona o Narcan. Nos toca trabajar también con paramédicos en el caso de profesionales de la salud, en el caso de paramédicos de la Cruz Roja, que acuden a nuestros espacios para solicitar naloxona, porque ellos no cuentan con ella. Policías municipales también, nos hemos encontrado en los espacios donde está ocurriendo una sobredosis, y bueno, ellos también quieren informarse, algunos quieren informarse qué es la naloxona, cómo se utiliza, inclusive hasta nos han solicitado, ¿no? Y pues sensibilizar a la comunidad sobre el fentanilo, esto es muy importante, lo sabemos en el estado, tanto en Mexicali como en Tijuana, pues ya más adelante Lili nos platicará más sobre esto, pero prácticamente ya estamos, el consumo de fentanilo, ¿no? Es una constante, están aumentando las sobredosis en la comunidad, día a día aumentan, reportan por los testeos de la sustancia, en aumento el consumo de fentanilo. Y bueno, hay que sensibilizar a la comunidad, ¿no? No podemos negar el hecho de que ya está en las calles, tenemos que sensibilizar, orientarlos las recomendaciones como el testeo de sustancias y pues finalmente la población ya lo está buscando. Y bueno, lo que les decía, la detección, la aplicación de pruebas de detección. Bueno, y bueno, parte de la información que les podría proporcionar, pues nosotros en Verter desde el 2018 iniciamos con la distribución de naloxona. Esto lo hicimos a través del apoyo de financiadoras internacionales, en este caso fue la Open Society Foundation y Chicago Recovery Alliance. Ellos nos apoyaron con las primeras naloxonas que empezamos a distribuir entre la comunidad. A partir del 2019 empezamos como con el registro, porque pues también sabemos que es muy importante, ¿no? Llevar estos registros. En México hay muy poca información, ya lo decía la doctora Ospina, ¿no? Hay subregistros en el tema de muertes por sobredosis. Bueno, entonces vamos registrando también estos datos, estos insumos que estamos distribuyendo. Aproximadamente no tenemos todavía actualizados nuestros datos, pero podríamos decir que del 2019 a la fecha hemos distribuido poco más de 1,000 naloxonas entre la comunidad. Se han reportado más de 60 sobredosis. Esas 60 sobredosis son las que hemos atendido, ya sea el staff o la comunidad, ¿no? Y que nos lo reportan a nosotros, que son atendidos con naloxona. Y pues aquí nuestra apuesta es eso, educar y informar para salvar vidas. También es importante reconocer que en las ciudades donde estamos, las organizaciones que trabajamos reducción de daños, son muy pocas en el país. Hay muchas ciudades que no tienen esta respuesta comunitaria para la atención de estos temas como la sobredosis, el uso de drogas inyectables. Hay ciudades donde hemos acudido, donde hemos podido distribuir naloxona, sin embargo no dar seguimiento porque no tenemos un trabajo desafortunadamente constante en estas ciudades como Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, Sonora, también Ensenada, donde se requiere una mayor respuesta comunitaria y pues que también la población acceda a estos servicios. Pues ya lo mencionaba, ¿no? Esta parte de la distribución y la capacitación comunitaria es muy importante. Hay que apostarle a que debe ser entre pares, entre la población y esto, ¿no? Recordar que cuando hablamos de personas pares, hablamos de la población que está en estos espacios, que está consumiendo. Son ellos mismos los que deben de tener acceso a la naloxona y al Narcan. Son ellos mismos los que responden primero ante una sobredosis. Ellos mismos la atienden o ellos son los que vienen a avisar a los espacios como al centro comunitario, en este caso de Verter, son ellas y ellos los que vienen a avisarnos, y muchas veces son ellos los que las atienden estas sobredosis, ¿no? Y pues la colaboración entre la comunidad, además con otras
prestadores de servicios de salud comunitaria, con seguridad pública. Y bueno, además de esto, cuando se realiza una acción de auxilio de sobredosis, pues también se brindan primeros auxilios, ¿no? Esto también es importante capacitar a la comunidad, porque muchas veces no es necesario aplicar la naloxona, puede ser solamente reanimar con respiración, pero bueno, es importante también que el personal comunitario y la población esté informada, ¿no? Cómo reconocer cuando está ocurriendo una sobredosis y cómo actuar. Sí, bueno, esto creo que ya lo platiqué sobre la sensibilización a la comunidad sobre el fentanilo y la importancia también de realizar el testeo. Nosotros lo hacemos también a través de distribuyendo información con la comunidad, material informativo que hemos realizado en la organización, que distribuimos entre la misma comunidad, de cómo responder a una sobredosis, ya sea con naloxona o con Narcan. Y bueno, hasta aquí mi participación en este momento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Pues justo como mencionábamos hace un momento, este conversatorio se enfoca en el norte del país, que es en donde encontramos también más personas usuarias de drogas inyectables. Ahora vamos a pasar a otro tema muy importante para la prevención de sobredosis, es el análisis de sustancias, ¿no? ¿Cómo realizamos o realizan en el norte del país este testeo, ¿no? Directamente a la sustancia para saber cuál es su contenido y con base en eso saber que poder dar estrategias de reducción de daños para decirle tal vez está adulterada con fentanilo o no es heroína, ¿no? Recordemos que pues son sustancias ilegales que no tienen pues un control de calidad y se puede vender cualquier cosa. Entonces es muy importante estos servicios de análisis que han demostrado a nivel mundial que son una estrategia de salud dirigida a personas que deciden usar drogas. Y para que nos hable de este tema, le voy a dar la palabra a Lili para que nos cuente cómo les va en Tijuana. Muchas gracias, Lili. Adelante. Y muchas gracias. Y muchas gracias a CONADIC también por hacer este tipo de foros, porque entre más foros hagamos de este tipo, concientizamos más acerca de la reducción de daños y también de la prevención de muertes por sobredosis. Y bueno, sí me gustaría mucho platicarles acerca de qué estamos haciendo acá en el norte con respecto al testeo de sustancias. Okay, entonces déjenme nada más compartirles pantalla. Quisiera mostrarles alguna de nuestras actividades como parte de la reducción de daños. Ok, bien. Prevencasa es una organización civil sin fines de lucro. Tenemos un espacio comunitario también, donde tenemos médicos pasantes de algunas universidades, como por ejemplo UABC, Xochicalco, para así dar atención a la población clave y población vulnerable. Damos aproximadamente un total de unas 500 consultas al mes aproximadamente y también curación de heridas, de abscesos, de algunas heridas que se hacen ya sea por el uso de la sustancia o bien por su actividad económica, ¿no? Que es el reciclaje en la mayoría de las ocasiones. Okay. Y ahorita también Lourdes nos hablaba acerca de estos programas de reducción de daños, donde se incluyen algunas de las estrategias basadas en la detección y tratamiento de infecciones como VIH, hepatitis, otras infecciones de transmisión sexual. Se otorgan estos equipos de inyección segura y claro que están publicadas estas 9 intervenciones básicas de reducción de daños. Sin embargo, hay otras intervenciones también que son muy importantes que tenemos que incluir dentro de pues, este tipo de actividades. Una es precisamente la educación y la atención de muertes por, prevención de muertes por sobredosis y atención de aquellos casos que se presente alguna sobredosis. Y bueno, Lourdes nos puede hablar más de las salas de consumo supervisado, que esta es otra de las estrategias también muy importantes a nivel mundial, que tienen evidencia, que pueden prevenir mayor número también de muertes por sobredosis.
Y bueno, con respecto al testeo de sustancias, que esta es una intervención también importante que sí ha sido utilizada principalmente en los festivales de música electrónica. Aquí lo que se busca es que haya alguna adulteración o alguna combinación con otras sustancias, porque ahorita la maestra Fanny nos hablaba acerca de cuáles son los riesgos de presentarse una sobredosis. Y bueno, precisamente es si el policonsumo, si el mezclar diferentes tipos de sustancias, pero también otra muy importante es el hecho que en muchas ocasiones las personas no saben qué es lo que están comprando, que ellos no regulan el mercado de drogas. Una persona compra alguna sustancia pensando que es una, y voy a hablar así como de sustancia específica, ¿no? Pensando que es una China White o una heroína sintética cuando realmente lo que era, pues era fentanilo. Así que por eso la importancia de hacer este tipo de actividades, ¿no? De hacer el testeo y mostrar a la población qué es lo que tiene su sustancia. Entonces permite reducir pues comportamientos de riesgo. Sí, hay evidencia, les mencionaba, en otros países donde han hecho este tipo de intervenciones, ya sea con tiras reactivas como lo hacemos aquí en México, como lo hacemos en el norte, o bien con equipos más sofisticados para la detección de diferentes tipos de sustancias. Recuerden que una tira reactiva para fentanilo solamente nos diría que si está presente o no la sustancia, pero ya con tecnologías más avanzadas, pues ya se puede ver cuáles son todas estas moléculas que contiene la sustancia. Y si ustedes habrán revisado en alguna ocasión este libro de Cuqueando la Chiva, del cual fuimos parte también, tanto Berter, compañeros y Prevencasa, que es una investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría en colaboración también con CONADIC. Y aquí principalmente buscábamos si había fentanilo circulando aquí pues en el norte, ¿sí? Frontera norte principalmente. Preguntamos así directamente acerca de las sustancias. Sin embargo, para ese tiempo que hicimos el estudio, que fue entre 2017 y 2018, la gente no sabía, no habían escuchado qué era el fentanilo, todavía no se escuchaba tanto qué era esta sustancia. Empezaba a haber decomisos de drogas, ya se empezaban a aparecer pues en algunas noticias, sin embargo la población todavía no lo sabía. Cuando preguntábamos qué tipo de sustancia consumían, pues eran principalmente la goma negra, había polvo café también, pero ya se empezaba a ver polvo blanco o bien la China White. Okay. Entonces vean aquí en esta gráfica como dice que en estas tres ciudades estaba entre el 13% o el 8% de preferencia por la sustancia en polvo blanco. Okay. Ya para 2019 y 2020 continuamos nosotros con este testeo de sustancias, ¿sí? Con estas tiras reactivas. Y entonces testeamos la jeringa, la parafernalia, principalmente la jeringa, el émbolo. Aquí diseñamos este mecanismo, esta forma de realizar esta prueba en la parafernalia. Y aquí encontramos un 93% de las muestras tenían fentanilo, o sea, dieron positivo a fentanilo, de todas estas sustancias que se compraron como China White o heroína de polvo blanco. Entonces, para que vean cómo este mercado de sustancias pues es muy cambiante, se está modificando, así que sí tenemos que estar monitoreando, porque no nada más es, bueno, ahora prefieren esa sustancia, sino también qué riesgos conlleva el uso de esa sustancia. Estamos también haciendo otro estudio con otro tipo de sustancias que, bueno, próximamente pues ya les daremos a conocer los resultados. Okay. Y entonces, ¿dónde está el riesgo, no? El riesgo está en también, aparte de la sobredosis, el hecho de estar compartiendo algún material de inyección. Por eso, pues nosotros promovemos tanto a gobierno como a organizaciones civiles que continuemos trabajando, que continuemos con las acciones de la reducción de daño en drogas inyectables. Se les preguntó en este estudio de Cuqueando la Chiva acerca de las sobredosis que habían experimentado en la vida, y entonces los que dijeron que sí la habían experimentado, en promedio habían sido 4. Entonces, pero eso era entre 2017 y 2018. Ahora los datos muestran que hay un aumento en el número de sobredosis, y esto puede ser comparado también con el inicio en el consumo de la heroína sintética, que como les había mostrado antes,
el 80% prefería goma negra, pero en estos momentos la mayoría está prefiriendo la heroína sintética. Y entonces, parte de nuestras actividades, después que atendemos una sobredosis, como aquí vemos a la persona del lado izquierdo que tuvo una sobredosis, pudimos atenderla, pudimos salvar la vida de esta persona y entonces recuperamos su parafernalia con que se había inyectado en ese momento que tuvo la sobredosis. Entonces, al recuperarla, hacemos el testeo de la parafernalia y bueno, pues aquí resulta positivo. ¿Okay? Entonces empezamos a documentar todos esos casos. Salimos a campo también, estamos monitoreando también todas esas zonas donde pues están prefiriendo también estas sustancias, se hacen los testeos para también estar al pendiente de cuáles son las áreas que tendrían entonces mayor riesgo de presentar sobredosis. Y también lo mencionaba Lourdes, el hecho de educar a la población, ¿sí? Educarlos con respecto a prevenirlas, el que no consuman solos, el que siempre estén acompañados de alguien que pueda apoyarlos, que pueda asistirlos en caso de presentarse alguna sobredosis. Hacemos este tipo de actividades tanto en la organización también como en los espacios donde se reúnen para utilizar este tipo de sustancias. Entonces esto siempre es bien importante. Y distribuir también esos materiales para en caso de que se presente y no tuvieran también este antídoto que es naloxona, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿No? Antes, cuando no tenían a la mano una naloxona, pues ¿qué era lo que usaban principalmente? Sal inyectada, sal con agua. ¿Okay? Este era su antídoto para tratar la sobredosis. 36% dice que llamaban a servicios de emergencia, el 15% utiliza hielo y bueno, en aquella época, 2017 a 18, 1.6% había usado naloxona. Entonces, por eso empezamos también a trabajar más en comunidad para hacer que todos estos espacios tuvieran disponible este antídoto, que es la naloxona, y así prevenir las muertes. Así que nosotros proponemos este paquete de inyección segura. ¿Sí? El que tenga, pues, sí la parafernalia, evitar que haya, pues, compartir jeringas, evitar también muertes por sobredosis, y por eso es que nosotros proponemos que se incluya dentro de estos paquetes esta solución. ¿Okay? Naloxona, que ya pues hemos podido nosotros documentar muchas personas que pudieron salvar su vida por utilizar ese tipo de sustancias. Entonces, es importante concientizar, ¿sí? Concientizar en la prevención y en el tratamiento también. Y bueno, y con esto terminó mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lilia, por darnos todo este panorama de las actividades que hacen en Tijuana y sobre todo recordar la importancia de realizar estas estrategias de reducción de daños basadas en evidencia científica, que lo que buscan es poner en el centro de la discusión a las personas más que a las sustancias, ¿no? Entonces, como comentaban las tres, ¿no? Respetar a las personas que deciden usar sustancias y pues buscar la garantía de sus derechos humanos. Entonces, no sé si haya alguna duda o, perdón, algún comentario para cerrar ya este conversatorio, si a alguna le gustaría tomar el micrófono. Sí, me gustaría un poco también contar sobre la experiencia de la sala en Mexicali y bueno, pero pues puedo hacerlo un poco más adelante. Sí, perdón. Estaba viendo los mensajes que mandaban, pero mejor vamos a que nos platiques, por favor, Lourdes, sobre la experiencia de la sala que tienen en Mexicali. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir nuevamente. Muy bien. Bueno, la sala, bueno, que es una sala de consumo supervisado.
o seguro. Es un espacio protegido para el consumo higiénico de drogas, de sustancias, en un ambiente sin prejuicios y bajo supervisión de personal capacitado. Pues, ¿para qué sirve? Bueno, aquí en el tema que nos aboca, en una sala o un espacio de consumo supervisado funciona o una de sus principales funciones es prevenir las muertes por sobredosis, porque las sobredosis van a ocurrir también en estos espacios y ocurren, ¿no? Sin embargo, es un espacio controlado donde si una persona sufre una sobredosis, va a ser atendida por personal capacitado, por la población misma capacitada, por personal como pares también. Y bueno, les voy a contar un poco sobre nuestra experiencia en Mexicali. La sala es, como lo llamamos, en la sala del sitio de consumo supervisado, es un servicio que es principalmente para mujeres o exclusivo para mujeres, sin embargo es muy flexible, ¿no? A que puedan ingresar también sus acompañantes cuando ellas requieren, sobre todo en el apoyo para una inyección, con el apoyo de inyección o algún otro servicio que ellas requieran. También promovemos las técnicas de inyección segura en este espacio. Se realizan también pruebas rápidas de fentanilo, la detección de fentanilo, donde se le dan, antes de que la persona consuma, pues se le da la información, cuál es el resultado, y se le da información en base a ese resultado, ¿no? Dejando que la persona decida si va a consumir o con las recomendaciones, ¿no? Pues si tiene fentanilo, lo recomendable es que consumas un poco menos y bueno, ¿no? Además que esté en un espacio donde en caso de que ocurra una sobredosis, pues va a ser atendido. Y bueno, otro de los servicios que se ofrecen, pues es la vinculación a servicios de salud y otros servicios ciudadanos, que es parte también de lo que se ofrece en estos espacios. En el mundo pues hay más de 100 salas, ¿no? Pero creo que podemos hablar desde la experiencia aquí en México. Nuestro servicio inicia en el 2018 y del 2018 a la fecha, a julio más o menos, podemos reportar aproximadamente 800 ingresos de personas que han utilizado la sala. Hemos tenido más de 30 sobredosis no fatales en este espacio que se han atendido en tiempo y perfectamente utilizando la naloxona, respiración, oxígeno, y es atendido por pues, profesionales de la salud, población PAR, que es parte del staff, ¿no? Que están capacitadas y capacitados para atenderla. Y bueno, también es lo que ya les mencionaba, ¿no? Es muy importante un espacio como una sala de consumo, un espacio de consumo supervisado o controlado, donde podemos prevenir, ¿no? Estas muertes por sobredosis. Veámoslo como un lugar donde, bueno, la persona va a acudir a consumir su sustancia, pero previo a esto recibe información, se lleva un registro de la persona, se le brinda toda la información, se le invita a hacer el análisis de sustancias, se le da información de lo que contiene, bueno, en ese caso si es reactivo a fentanilo, cuáles son las técnicas o qué es lo que debe hacer para evitar una sobredosis, se atiende y bueno, hemos visto que además de la distribución comunitaria que podemos hacer, estos espacios de consumo supervisado son digamos, un buen ejemplo de cómo se pueden prevenir tanto la sobredosis o eventos adversos, ¿no? O atender la sobredosis cuando estamos en un espacio adecuado y cuando las personas que pueden atenderla están informadas sobre esto. También tenemos información impresa que brindamos sobre cómo realizar el testeo
porque además a raíz de realizar este testeo en el espacio de consumo, también procuramos ofrecer estas pruebas a la población para que los que ya la conocen, saben cómo se realiza el testeo, que ellos mismos puedan realizarla, ¿no? Porque tal vez cuando no pueden acudir a nuestro espacio o no pueden venir a que se le analice su sustancia, ellos pueden hacerlo en sus espacios. Pueden hacerlo inclusive la sustancia de ellos o alguien más que tenga dudas o que quiera saber simplemente qué está consumiendo, pues les capacitamos para esto. Y bueno, también creemos que esto es muy importante, ¿no? Esta parte de ofrecer todas estas opciones y todas estas nuevas metodologías que existen, ofrecerlas y que estén a disponibilidad de la población, que ellos mismos y ellas mismas sean las que estén tanto haciendo distribución de naloxona, como haciendo el testeo de sustancias, como atendiendo la sobredosis, pues porque ellos son la respuesta, ¿no? Principal, o la primera respuesta en los espacios de consumo no seguros o no controlados, ¿no? Que podrán ser sus espacios donde se mueven. Pues hasta aquí será todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lourdes, por mostrarnos esta estrategia que, como bien mencionas, es una estrategia para prevención de sobredosis, ¿no? Estos espacios seguros, higiénicos, en donde podemos hablar desde el personal de salud hasta personas usuarias de sustancias, y lo más importante es empoderar a las personas usuarias, que ellas y ellos pueden cuidarse y cuidar a los otros, ¿no? Que sea esta intención del cuidado comunitario, ¿no? Y que va desde enseñarles cómo usar esta naloxona, de cómo cuidar a los demás, de cómo poder detectar una sobredosis, del policonsumo, como bien lo decía Lili, ¿no? Entonces creo que este conversatorio nos dio un gran panorama de todo lo que se hace alrededor de la prevención de sobredosis, ¿no? Y sobre todo bajo esta perspectiva de reducción de riesgos y daños, que lo que busca es ofrecer este tipo de estrategias que, como he mencionado antes, son basadas en evidencia científica, que ya están, que tienen mucha... que las adoptan muy bien las personas usuarias, ¿no? Porque no tienen pues a veces sesgo o esta pared cuando van a un lugar en donde no les ayudan porque son personas usuarias de sustancias, ¿no? Es una gran labor que se hace para desmitificar el consumo de sustancias, para hablar desde la evidencia y dejar a un lado los mitos, ¿no? Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por sus participaciones. Y quiero cerrar diciendo que algo que habla mucho la Redumex, que las tres son parte de la Redumex, que es la reducción de daños salva vidas, ¿no? Y aquí lo que vimos el día de hoy fue las pruebas de cómo la reducción de daños salva vidas. Entonces, muchas gracias a las tres por estar aquí y gracias a todos y todas que siguieron la transmisión y nos vemos la próxima. Hasta luego. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular.
Gobierno de México. Hola, mi nombre es Diana Tejadilla y hoy les voy a hablar del suicidio. El fenómeno de la conducta suicida es cuando una persona presenta pensamientos, ideas o intentos de acabar con su propia vida. Ya sea que lo logre llegando al suicidio o no, este fenómeno deja secuelas importantes que impactan en las condiciones de vida de la persona, de su familia y de la sociedad en general. De acuerdo con las estadísticas, se sabe que las mujeres tienen mayor cantidad de intentos suicidas. Sin embargo, quienes lo logran son los hombres con mayor frecuencia, lo cual se atribuye a que ellos eligen métodos más certeros y violentos. Pero el suicidio es un problema 100% prevenible, por lo que hoy te voy a hablar de 10 señales de alerta para que tú puedas estar preparado. 1. Hablar frecuentemente de suicidio o del deseo de estar muerto. Usar frases como mejor no hubiera nacido, ojalá me duerma y no despierte, y otras de este tipo que muestran la dificultad de la persona para enfrentar el estrés cotidiano. 2. Alejarse del núcleo social, de sus amistades, de la familia, de vecinos, y preferir estar solo la mayor parte del tiempo. 3. Enfatizar la idea de sentirse una carga para los demás y de que la vida sería mejor sin su presencia. 4. Sentir que no hay soluciones a los problemas o conflictos que están presentes en ese momento. 5. Realizar actividades de riesgo o autodestructivas. 6. Despedirse de sus pertenencias, escribirles cartas a las personas queridas, repartir todos los recursos que tienen, o hablar de dejar sus asuntos en orden. 7. Incrementar el consumo de sustancias legales o ilegales o comenzar a tomarlas. 8. Presentar cambios repentinos de humor o comportamiento. Por ejemplo, generalmente después de un periodo de ansiedad viene un periodo de calma. 9. Tener problemas en diferentes ambientes, como en la familia, la escuela, la casa, con los vecinos. Y 10, expresar desesperanza, desamparo, desazón o preparar el escenario para quitarse la vida. Hay situaciones de la vida diaria que a todos nos afectan, pero cada persona enfrenta los conflictos de diferente manera, por lo que es necesario entender que cuando no nos sentimos suficientemente fuertes para resolverlos, hay que pedir ayuda. Esto podría salvar una vida. Busca ayuda de profesionales. Llama a la línea de la vida. DIF Ciudad de México. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.